Hola a todos, soy Yaisa. Hoy vamos a analizar un poema muy interesante en la literatura española. Hablaremos de Antonio Machado, autor de El crimen fue en Granada, publicado en Poesías de la Guerra. Antonio Machado nace en Sevilla un 26 de julio de 1875 y pertenece a la generación del 98, un grupo que se une debido a las tragedias que estaban sucediendo en España, como por ejemplo la pérdida de las colonias. Bueno, esto llevó a una preocupación por la tradición y la cultura que había en España, ya que esta está muy arraigada a esta, y tenían un anhelo por la reconstrucción de España. Entre sus miembros se encontraban Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Pío Baroja. Durante la Guerra Civil, Machado se posiciona al lado de la República y escribe poemas de denuncia y homenaje. La muerte de Lorca le afecta profundamente, ya que demuestra no solo la pérdida de un poeta al que admiraba, sino de una voz silenciada por la violencia de la guerra. Ahora leamos el poema que escribe Antonio. Tras esta tragedia. Primero, el crimen. Se le vio, caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico. Cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: «Ni Dios te salva». Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Segundo, el poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el eco de tus secas palmas, y diste al hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. 3. Se les vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Las principales características de este poema es que es uno elegíaco, de lamento por la muerte de alguien. En él, Machado no trata de describir directamente lo ocurrido, sino crear una atmósfera de tristeza, solemnidad y denuncia hacia esta injusticia. Lo transforma en un símbolo de sufrimiento que causa la guerra. El poema tiene una estructura externa dividida en 3 partes, que sería la primera, el crimen, la segunda, el poeta y la muerte, y la tercera, sin título. En total consta de 37 versos. Cada uno de ellos trata temas diferentes, por ello ahora de manera interna, la primera parte, el crimen, de 13 versos, relata de manera poética las circunstancias y la manera temporal que relata su caminar, la luz, los verdugos y finalmente su desgracia, es decir, la muerte que culmina en su Granada. Diciendo eso 3 veces, es un lugar muy significativo para Lorca porque nació allí y en varias veces él dice que ama su Granada. Por eso es un paralelismo. El segundo, el poeta y la muerte, de 14 versos, representa ese viaje espiritual que hace Lorca con la muerte y se ve en la tranquilidad del poeta ante esto, como una despedida, unas últimas palabras que jamás pudo tener. Por ello le cede el segundo párrafo, que es el más largo, para que sea como una especie de ceremonia ante Federico, una conmemoración, digamos. Y ya por último, el tercero no tiene título, ya que este busca trascender la poesía y dar un mensaje más allá, algo que busca dar memoria, y este consta de 7 versos, es el más corto, y es una petición a la gente, al pueblo, para hacerle un monumento a Lorca, para poder llorarlo y nunca olvidar la justicia que se llevó a cabo ese día, ese crimen ocurrido en Granada, en su Granada. Entonces, la métrica del poema es de sílaba romanzada y rompe con un romance de octosílabas para homenajear el estilo norquiano. Y la rima es asonante, ya que solo rima al final de las vocales. Y los temas que trata Antonio son varios, pero los principales es la muerte injusta, la muerte de Lorca. A partir de esta pues surgen otros temas como podría ser la violencia de la guerra, la moral y los homenajes a los inocentes. Con esto Antonio no busca una venganza, sino busca una justicia y la memoria hacia este injusto crimen y que nunca más se vuelvan a repetir estas guerras, porque muere gente inocente que no debería morir.
Los recursos literarios más importantes que se utilizan son la anáfora, con la repetición de Granada, muerte, para resaltar un tono lúgubre y de pérdida, un lenguaje sencillo que da una mayor carga emocional y un uso de símbolos o metáforas como por ejemplo la noche con la muerte o ese largo camino o por ejemplo las estrellas, y esto lo hace más conmovedor. Y con todo esto Antonio Machado buscaba simplemente admirar a este escritor, este poeta que tanto quería, que también era su amigo, que es Federico García Lorca. Entonces todo este poema es como él vive su duelo y él quiere hacer una lucha ante esto, porque no es solo que haya muerto un poeta, sino es un amigo, alguien importante, es un símbolo. Por ello hace este poema y es tan importante. Y muchas gracias por ver y hasta aquí el vídeo.